Y buenas tardes a todos. Iniciamos con la plática. La primera diapositiva. Bueno, la microbiología de alimentos en realidad tiene relativamente pocos años de ser una ciencia separada de lo que es toda la microbiología, o sea, como una ciencia ya más específica. Inicialmente la microbiología era todo en un conjunto y vemos grandes científicos que aportaron, que aportaron mucho al desarrollo de la ciencia de la microbiología. Rápidamente, no es el tema, pero quisiera, porque es muy importante mencionarlos, a todos los grandes científicos que han aportado a todo ese desarrollo. Vemos a Pasteur, que él fue el que explicó primero la fermentación del vino, que era por microorganismos, aunque muchos años ya los romanos y muchas culturas ya preparaban este alimento, pero sin tener el conocimiento de que de veras eran microorganismos. Hasta en 1900, digamos, está Christian Gram, que fue el que realizó la coloración de Gram, que es tan básica para lo que es la microbiología en todas sus áreas. Tenemos otros científicos para mencionar, ¿verdad? Anthony van Leeuwenhoek, que ustedes saben que es también, que inventó el microscopio, que es una herramienta tan importante en la microbiología, hasta en 1974, que realmente fue que la microbiología inició como una ciencia aplicada, un poco separada de lo que era toda la microbiología, y básicamente se orientó a lo que era el control de calidad de los alimentos. Luego, entonces, hubieron algunos hechos importantes que desarrollaron la ciencia como tal. Vemos en la década de los 60, pues el creciente reconocimiento de las enfermedades transmitidas a través de los alimentos, lo que llamamos ETAs, el aumento de una serie de pruebas microbiológicas para el diagnóstico de agentes causales en el área clínica, pero que muchos de estos pues tienen una gran relación con la contaminación de los alimentos. La fundación de la Comisión de Especificaciones Microbiológicas a nivel mundial, y que fue creada con la finalidad de reducir la incidencia de las enfermedades transmitidas por alimentos, evitar el deterioro de los alimentos y facilitar su comercialización, pues cada vez la comercialización de alimentos a nivel internacional incrementa. Quiero hablar de los campos de la microbiología de alimentos, porque a veces tenemos la idea de que la microbiología de alimentos es solo el análisis microbiológico de alimentos. Pero ha habido un gran desarrollo en este campo, que hay cosas súper interesantes, como la utilidad de los microorganismos en la industria alimentaria. Todos vemos en la televisión una serie de productos que dice son elaborados por probióticos. Vamos a dar un vistazo más adelante en la plática qué es un probiótico y qué importancia tiene. Y creo que es un punto de investigación muy grande que se puede hacer en Guatemala. Iniciamos con los análisis microbiológicos, que básicamente es cómo se identifica la microbiología de alimentos, un control de calidad e inocuidad. Pero también la microbiología de alimentos interviene en la vida de anaquel, que cuando vamos al supermercado, ¿qué hacemos con un alimento? Primero vemos cuándo vence, pero para decir la fecha de vencimiento tiene una serie de implicaciones microbiológicas, y no solo microbiológicas, de proceso y todo, pero forman una parte importante de este estudio. Procesos de desinfección, que es importante todos estos procesos para el control de los microorganismos. La utilidad, como les decía, de los microorganismos en los alimentos, y las ciencias nuevas que son las ciencias ómicas, que se habla tanto ahora de que es como estudio del genoma,
Y en el caso de alimentos hay una ciencia que se llama holómica, que es una disciplina que estudia los dominios de alimentación y nutrición, o sea que a través del genoma de una persona pueden como ayudar a hacer una alimentación más individual, de que sea cuál es lo mejor para su salud. En eso, pues las ciencias ómicas es un término que se aplica en biología molecular como un conjunto de todo, y se refiere a que es un estudio de un conocimiento profundo, pero donde puedan participar una serie de disciplinas, hasta la informática, para tener el mayor conocimiento sobre determinado objeto o organismo, en este caso. Porque aquí se refiere, digamos, al estudio de un conjunto de genes, proteínas, compuestos, y dependiendo del estudio es que estas ciencias ómicas se dividen en genómica, estudio de genes, transcriptómica, el estudio de los ácidos ARN, proteómica, proteínas, metabólicas, hasta tener un fenotipo completo de un organismo. En resumen, vamos a dejar como conocimiento de un organismo a través de su rastro genético. Entonces, estos análisis básicamente se hacen con el propósito de identificar factores de riesgo, de cumplir con especificaciones deseadas en los alimentos, de verificar procesos y también de inocuidad para el control de enfermedades transmitidas por alimentos. Claro que la microbiología va unida a una serie de disciplinas, porque solo por sí misma no asegura la inocuidad de un alimento. Tienen que haber buenas prácticas de manufactura, programas de HACCP, ahora hay otros programas más completos, o la ISO de inocuidad en 2007. Entonces se complementa con todo eso. Y los análisis microbiológicos en realidad incluyen dos ramas de análisis. Uno que se llama indicadores sanitarios, y la razón de estos indicadores sanitarios de buscar en los alimentos es que los patógenos o microorganismos de baja incidencia no se pueden utilizar para evaluar procesos industriales. Entonces se necesita de otros organismos que son apropiados y que nos permiten también validar y verificar esos sistemas de control de procesos diseñados para mejorar la seguridad alimentaria. Entre los indicadores sanitarios ya todos los conocen: recuento aeróbico total, mohos y levaduras, enterobacterias, coliforme y E. coli no patógena o genérica, como se le llama en la actualidad en algunos casos. E. coli genérica significa que es una E. coli no patógena, pues que hay unas cepas que sí son patógenas. Entre los patógenos, no voy a entrar a hablar de cada uno de ellos, hay una serie de patógenos que se pueden encontrar en los alimentos, y ahora pues hay una importancia contra los virus entéricos, que ya se están desarrollando métodos para que sea más fácil su diagnóstico a nivel de alimentos, parásitos, pero vemos una serie de patógenos que los que tienen asterisco es que se cuantifican y los otros no. Unos organismos patógenos en los alimentos se cuantifican. ¿Por qué razón? Porque su dosis infectiva son elevadas para causar enfermedad. En cambio, los de presencia-ausencia, las dosis infectivas son pequeñas. Por ejemplo, Shigella, 10 células, ya se considera una dosis infectiva, por ponerles un ejemplo. Si vemos este cuadro, este diagrama, en los Estados Unidos, los que causan mayor cantidad de enfermedades transmitidas con alimentos, en primer lugar está norovirus, luego sigue Salmonella, Clostridium, Campylobacter, Staphylo y otros. En Guatemala, lamentablemente, pues no les puedo presentar información epidemiológica de esto. Solo vemos una gráfica que está de las cepas, de que la encontré, que es del 2010 al 2017, donde hacen esta gráfica que está representada en lo verde, son los casos y las tasas, y la tasa básicamente es por 100,000 habitantes. Si vemos, por ejemplo, 2017 dice 3,852.28 por 100,000 habitantes. Si uno ve esto, pues parece un subregistro. Lamentablemente, ustedes saben que no hay instituciones
de control de enfermedades transmitidas por alimentos que de veras se dediquen a hacer un registro. Pero en general se estima que en los Estados Unidos 3.6 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos y a nivel mundial 10.3 millones. Esos son datos de 2015, no encontré datos más recientes. Tal vez una de las cosas que quisiera mencionar es a E. coli, porque a veces muchas personas equivocan que se encontró una E. coli es patógeno. Entonces hay que hacer la diferenciación de lo que es una coli patógena o no genérica, como se le llama, y una E. coli patógena. Sabemos que E. coli vive en los intestinos de personas y animales y la mayoría son inofensivas y son una parte importante del tracto intestinal humano. Pero algunas cepas causan enfermedades. Son 6 categorías de cepas, no voy a entrar en detalle, pero básicamente las 3 más importantes es E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena y E. coli enterohemorrágica. Y a esta enterohemorrágica a veces uno se equivoca un poco con otros nombres, pero sí se le puede llamar también E. coli productora de toxina de Shiga, y que las siglas son CETEC, o E. coli productora de verotoxina. El serotipo más importante es el 257H7 y su dosis infectiva, perdón, es de 5 a 100 células. Entonces, eso sería en cuanto a los organismos en general que se buscan en microbiología. En los métodos de análisis ha habido un gran desarrollo en microbiología de alimentos. Tenemos los métodos convencionales que siguen siendo de utilidad, pero cada vez van a ir siendo desplazados por métodos rápidos, que no sean tan laboriosos, que requieren menos tiempo y que se puede procesar un mayor número de muestras en menor tiempo. En los recuentos de células viables, por ejemplo, pues está filtración, está la densitometría de flujo, que se usa también en clínica para recuento de leucocitos. Esto hace un recuento de las bacterias suspendidas en un líquido, porque sus características ópticas son similares, y pueden usar tintes fluorescentes para verificar la viabilidad del microorganismo. Hay un desarrollo enorme entre lo que son métodos de análisis. Para la detección de patógenos, no se diga, es enorme todavía el desarrollo. Los métodos convencionales, pues también poco a poco van a ir siendo desplazados, pero en los métodos rápidos hay que tener en cuenta que para el análisis bacteriológico, un método es deseable para que nos dé una información de que las células, que el organismo que detectemos esté viable, porque en los alimentos pueden haber muchas bacterias que sufrieron un proceso y están muertas. Entonces es muy importante que ese método uno difiera bien si detecta células viables o no. Y por eso muchos de estos métodos necesitan una confirmación con los métodos convencionales para poder determinar si lo que encontraron hay bacterias viables o no, ¿verdad? O puede dar un falso positivo. Pero nos ayuda a que lo que es negativo es negativo, y entonces eso acelera los procesos. Hay una serie de métodos rápidos, métodos inmunológicos como ELISA, métodos que detectan ADN, ARN o proteínas, como PCR, la reacción en cadena, que también se usa en clínica, también en alimentos ya tienen un gran uso. Cada vez hay métodos más sencillos que se pueden aplicar fácilmente. Es un método aceptado para virus, bacterias, incluso levaduras, mohos, para poder aplicarlo también en alimentos, y es básicamente mediante la ampliación de los ácidos nucleicos u otras moléculas. Y un desarrollo innovador en microbiología en los métodos es el sistema de preparación que se llama inmunomagnética, que usa perlas paramagnéticas que lo que hacen es atraer los anticuerpos o los antígenos de la bacteria para capturar la célula que nosotros identificamos, que necesitamos identificar. Por ejemplo, E. coli
o 157. Entonces quiere decir que hay un gran avance en el desarrollo de métodos rápidos, automatizados, la genómica que puede proporcionar información sobre los genes y acelerar la detección y diagnóstico de patógenos. Por ejemplo, la secuenciación del genoma de E. coli 157H7 tiene cerca de 1000 genes diferentes. Entonces, cada gen exclusivo de la cepa, pues es un objetivo potencial para su diagnóstico. Y aquí hay un gran desarrollo en determinar todos estos genes de diferentes microorganismos y poder desarrollar métodos de diagnóstico. Es necesario que en nuestro país muchos jóvenes salgan a estudiar todo esto de genómica y todas estas ciencias que van a ayudar al desarrollo tecnológico y que es bastante importante a nivel mundial y que está en el futuro, pues va a tener una gran utilidad. También en microbiología se estudia superficies y aire, que es tan importante. Y se han desarrollado una serie de métodos para poder tomar muestra, para poder detectar patógenos, pues también el aire, succionadores que nos pueden dar recuentos y obtener las unidades formadoras de colonias por metro cúbico de aire. También en superficies están test rápidos como test de bioluminiscencia que detectan ATP en las células. Claro que también el ATP no solo está en las bacterias, sino también en el material orgánico. Entonces a veces hay que como estandarizar los métodos para llegar a dilucidar cuánto es, digamos, verificarlos con métodos microbiológicos más convencionales para poder estandarizar esa metodología. En la industria, una de las cosas importantes en esta higiene y sanitización es la formación de lo que se llama biofilms o películas, que es un problema higiénico bastante fuerte, que los microorganismos se van uniendo si la limpieza no se hace diariamente y no es efectiva. Y van formando una película que es de proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, que en realidad persisten. Y uno de los organismos que más persisten es Listeria monocytogenes. Y cuando está presente en estas plantas, tienen que hacer una limpieza bien profunda y se vienen desarrollando compuestos para ver cómo eliminar estos biofilms porque son un problema cuando se llegan a formar en la industria. Este es un campo de desarrollo también de la microbiología aplicada, cómo eliminar esos biofilms y que ayuden a una mejor higiene de superficies. También en el control microbiológico hay un desarrollo enorme en cuanto a métodos físicos o combinación de métodos de microbiología con químicos y físicos para el control de microorganismos. Por ejemplo, tenemos ahora el uso de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan a las bacterias. El FDA autorizó algunos bacteriófagos que tienen que al infectar Listeria y Salmonella las destruyen y que no son dañinos para la salud. O sea que es un desarrollo enorme en este campo. Las nanopartículas también, hay unas de plata que utilizando un hongo destruye a E. coli. O sea que en estos campos hay un desarrollo para investigación muy grande, también sustancias de bacterias que eliminan patógenos y que pueden ayudar a la conservación de los alimentos. Es otro campo de desarrollo. Y lo último, los biosensores. Los biosensores son como biochips, que son una molécula o grupo de moléculas de origen biológico unido a un material de reconocimiento de señales. Y la idea es simple, pero necesita una instrumentación un poco compleja. Estos biochips, hay un desarrollo de estos biochips que dice que es una tecnología que vale millones de dólares quien la llegue a desarrollar hasta bien al final, que pueden detectar en un chip a simultánea patógenos como Salmonella, Listeria, Escherichia, Staphylococcus
solo de esta manera. Por ejemplo, en COVID-19, no, ya se ha demostrado que no tiene ninguna relación con transmisión por alimentos. Sin embargo, hay un grupo que está haciendo estos biochips para colocarlos en las industrias y poder detectar si el virus está presente en algún alimento, pero aunque no tenga ninguna realidad, no se ha demostrado que tenga relación con la transmisión de este virus. Entonces, esta tecnología es importante en el campo de proteómica y la genómica, que va en un rápido desarrollo y que requiere una gran cantidad de datos para generar información valiosa. Entonces, esto es una de las cosas que se están desarrollando en el campo de la microbiología de alimentos. Pasando a un tema muy apasionante que es la industria alimentaria, que son los probióticos y los prebióticos. En realidad que son de gran beneficio para la salud. El intestino tiene un revestimiento que está cubierto por microorganismos. Tiene de 10 a la 12 a 10 a la 14 microorganismos en el intestino, más que las células. Y estos organismos crean un microsistema llamado microbioma, que es la unión de genes, metabolitos, los microorganismos, y juegan realmente un papel importante en la salud. Y se está haciendo un gran desarrollo en este estudio del microbioma, porque indican que tiene relación con el cerebro y que incluso puede afectar su estado de ánimo de las personas y su comportamiento. Y que hay dos maneras de mantener ese equilibrio. Uno es que ayudar que crezcan los microorganismos que ya están en el intestino, dándoles los alimentos que le gustan. A eso se le llama prebiótico. Y añadir microbios vivos directamente a su sistema. Esos son los probióticos. Entonces, la definición de prebióticos básicamente son fibras vegetales especializadas que actúan como, por decir, fertilizantes que estimulan el crecimiento de bacterias sanas en el intestino. Y los probióticos, pues son cepas específicas de bacterias que se añaden a los alimentos y estos al ser ingeridos se añaden directamente a la población de microbios sanos en el intestino. Para que un microorganismo pueda usarse como probiótico, debe cumplir ciertas características. Una, no ser patógeno. Otro, que se mantengan vivos, porque algunos ya no llegan a colonizar. Por ejemplo, el yogur, que es uno de los alimentos más conocidos. Muchos ya las bacterias están muertas. Entonces nunca llegan a colonizar el intestino, que es lo que realmente se quiere. Hay especies de esas, la mayoría son lactobacilos, bifidobacterium, saccharomyces, streptococos, enterococos, algunas especies de coli, no Escherichia coli, sino algunas especies de Escherichia. El género Escherichia es no solamente la especie de coli y algunos bacilos. ¿Cuáles son los beneficios de los probióticos? Son enormes. Por ejemplo, inhiben el crecimiento de patógenos, o sea, compiten cuando entra un patógeno y ellas sobreviven. La producción de ácido láctico, hay aumento de la actividad de lactasa, algunos ayudan a la disminución de la permeabilidad intestinal, otros en la inmunidad, pero eso depende de la cepa y de la dosis. Por eso ya viene dosificado a veces una mezcla de probióticos y se debe mantener esa proporción para que en realidad tengan el efecto deseado. Este es un área de control de calidad de microbiología que se viene enorme, porque cómo cuantifican que los organismos en realidad están como como está estipulado para que realmente tengan el efecto deseado. Algunas cepas poseen la capacidad de aumentar la expresión de ciertas mucinas que coadyuvan al recubrimiento del intestino, de la capa de moco del intestino, y que es muy eficaz en la lucha antibacteriana.
Muchos lactobacilos y bifidobacterias segregan antibióticos naturales. Es más, hasta están usando como para eliminar patógenos en algunos alimentos, que son lactocinas, niacinas, bifidocinas y una serie de otros compuestos que también como producto de un medicamento pueden ayudar a cortar la duración de un cuadro de diarrea, pero más o menos después de haberse consumido 3 a 4 días, porque tienen primero que llegar a colonizar el intestino. Vemos también que en la biomasa microbiana, ¿qué es biomasa microbiana? Pues es producir masa de microorganismos, y en un futuro las fuentes de alimentos convencionales pueden completarse con biomasa microbiana comestible derivada de bacterias, levaduras, hongos y microalgas. Estos microorganismos se están evaluando, ya hay empresas, no sé, una documental que ya producen proteína a partir de ciertos hongos y son una fuente de proteínas, vitaminas y una serie de compuestos bioactivos que en realidad son de gran beneficio para la salud. También la identificación de nuevas cepas de adaptación y evolución natural, por ejemplo, cepas salvajes que se le llaman porque no han sido, no se conoce mucho de ellas en cuanto a una clasificación ya más seria, sino que están presentes en muchos alimentos que nunca han sido aisladas ni caracterizadas. Este es un campo de desarrollo muy importante porque el encontrar estas cepas puede ayudar a encontrar, digamos, a desarrollar probióticos que tengan una gran importancia. Por ejemplo, los alimentos autóctonos en Guatemala sería un campo de investigación muy importante. Aislar los organismos, o sea, alimentos que las personas dicen que tienen un beneficio para su salud, y ver si no está relacionado con una serie de microorganismos que pudieran tener propiedades que sean de gran beneficio para la salud. El enfoque de esta plática en realidad es ver toda una serie de aspectos en los que la microbiología de alimentos está implicada y no tener solo la idea de que es hacer análisis, sino que también otros campos de desarrollo que en el caso de CONCYT podría apoyar para hacer estudios de importancia, por ejemplo, en alimentos autóctonos, unir la parte nutricional con la parte microbiológica y poder encontrar algunos puntos de investigación. Por ejemplo, hace unos días me llamó una persona y me dice que está haciendo estudios en aves, en pollos, dándoles probióticos, porque eso va a facilitar aumentar su peso sin necesidad de usar otras sustancias que pueden ser dañinas para la salud del consumidor, o hormonas que pueden alterar esa salud del consumidor. Entonces, hay un campo enorme dentro de la microbiología que puede ayudarnos a mejorar alimentos, a contribuir al control de inocuidad, que se establezca un programa de enfermedades de transmisión de alimentos con datos que haya un mejor registro y que pueda ayudar también educación, ¿no?, en higiene de alimentos.
para contribuir a mejorar la salud de la población, aunque actualmente pues el COVID-19 ocupa todos los, mucho porcentaje de interés. Hay muchos otros microorganismos que también, que no solamente son dañinos, sino que también son beneficiosos para la salud. Por ejemplo, en el caso de la microbiota intestinal, hay una serie de estudios actualmente porque sí influye en muchos aspectos de nuestra vida. Como dice, dime lo que comes y de quién eres. Bueno, entonces, después de esto, para poder contestar algunas preguntas, hay que dé el tiempo para contestar, cada 40 minutos de exposición. Entonces, le doy las gracias a las personas que me escucharon y que, pues, ojalá les haya interesado algunos aspectos de mi plática o si tienen alguna